que siempre cuando estamos haciendo los momentos de silencio, los que tengáis también carisma de profecía, de hablar, ¿vale? Esta es la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. San Pablo a los Tesalonicenses. San Juan, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Fijaos, esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. Lo que una hermana ha dicho ahora hace unos instantes. Yo quiero ser santa ya, ahora, antes de morir. Y ya habéis recibido, ya sois hijos de Dios, ya habéis recibido una vida nueva en el bautismo, ya la habéis recibido. Pero todavía, desde el bautismo somos santos. Pero esa santidad tiene que crecer hasta que lleguemos a ser como Cristo, el mismo Cristo. Y si no somos ahora, tenemos que pasar por el purgatorio, porque no queda otro. Es decir, esto no es que sea una opción entre más. O somos santos o hemos fracasado. No queda otra. Es decir, hemos nacido para ser santos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces vamos a dar unas enseñanzas sobre la santidad estas próximas semanas. Interrumpiremos las enseñanzas con el seminario de la vida en el Espíritu y luego pues seguiremos retomando hasta que dé una enseñanza sobre la santidad. Recordaremos la carta del Papa Gaudete et Exaltate sobre la santidad, Papa Francisco. Iremos recordando los caminos de los grandes maestros, ¿no? Diremos algo de Santa Teresa de Jesús, algo de Santa Catarina de Siena, o de todos como el proceso de la santidad que ellos nos van indicando. Algo iremos diciendo. La enseñanza de hoy es una introducción, pero da un poquito, a lo mejor es menos de predicación, menos exhortativa, pero es una pequeña mini síntesis de la historia, para hacer un marco. Porque ¿desde cuándo el pueblo de Dios ha tenido conciencia, la certeza de que estamos llamados todos a la santidad? ¿Desde hace cuánto? ¿Desde siempre? ¿Creéis que ahora el pueblo de Dios están realmente convencidos? Hay una chica que un día me dijo a mí: oh padre, es que me da mucha envidia las carmelitas porque ellas están en un estado de vida que es de mucha más santidad que la mía. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Ella estaba convencida, Estaba convencida. Es decir, esto ha calado real. ¿Desde cuándo esto está metido en la conciencia del pueblo de Dios? Vamos allá. Vamos a hacer un pequeño repaso y que nos sirva como introducción a las siguientes enseñanzas. Durante los primeros 4 siglos, hasta que se acaban las persecuciones, Edicto de Milán, año 313, la vida de nuestros primeros hermanos era de un gran heroísmo. Era persecución, daban la vida por el Señor, la Eucaristía, las catacumbas, es más, la vida cristiana la vivían en el medio del mundo y había un nuevo modo de vivir, y ese nuevo modo de vivir, acorde a la fe, según le movía el Espíritu Santo, era un signo de algo nuevo. De hecho, todos los catecúmenos, para entrar en el catecumenado, renunciaban a actividades que contradecían la fe. Que tú eres escultor, déjalo, porque hacen ídolos en tu sitio, en tu local. Que te dedicas al espectáculo, es que dejarlo, porque el espectáculo de gladiadores es indigno de acuerdo a la vida nueva de Cristo. Es decir, hay una forma de vivir muy radical. Y aquella fue esa carta de Doneto, ¿no? Los cristianos viven como los demás, visten como los demás, pero no son como los demás. Aparentemente viven, trabajan como los demás, pero no abortan, no se divorcian, no se odian, no se insultan, los pobres no pasan hambre, comparten todo. Y por ejemplo, igual que el alma es para el cuerpo, que no se ve, pero que le da vida, ahí son los cristianos, en medio del mundo, y están dándoles vida, santidad, ¿no? Bueno, hay una forma de vivir muy heroica. ¿Qué pasa después? Cuando ya acaban las persecuciones, ya se relaja la vida cristiana. Lo que nos pasa, Lo que nos ha pasado, nos pasa siempre, ¿qué le pasa en España con un cristiano todo ido a misa? El sociológico, que pronto se empezó a relajar todo. Pues cuando acaban las persecuciones, ya acaba ese heroísmo y empieza un poquito un cierto aburguesamiento en la vida cristiana. Lógico, por otra parte. ¿Qué empezó entonces a ocurrir? Que muchos, con deseos de una mayor perfección, empezaron a retirarse fuera de las ciudades
Hasta entonces, los cristianos que estaban perseguidos estaban en el medio del mundo, en sus ocupaciones, donde estaban. ¿Qué ocurre después? Que algunos, al viendo que la vida se empieza a relajar, empiezan a un deseo de aspirar a una perfección mayor y se empiezan a retirar. Y comienzan lo que llamamos los monjes. Comenzamos el año 270, un joven patricio llamado Antonio, San Antonio, escucha el pasaje del Evangelio, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y haz a los pobres, y decide vender todo lo que tenía, un hombre bien posicionado, y se retiró al desierto. Eso comenzó allí, nació allí cerca del Nilo, y a partir de ahí empiezan los grandes hombres que se retiran a los desiertos o se retiran a las montañas a aislarse en búsqueda de una sed de perfección. Para San Pacomio, San Basilio, San Juan Crisóstomo, nuestro patrono. Pero esto adquirió proporciones impresionantes. En la época de San Juan Crisóstomo lo llamaban los santos. Los santos. Eran hombres que se retiraban. La palabra monje viene del griego que significa uno, o sea, que significa solo, significa solo, el mono, solos, aquel que se retira a la soledad, que se aísla, que se queda en soledad, ¿para qué? Para buscar un encuentro con Dios total y absoluto. Bueno, pues entonces, la gente llamaba a los santos, los que vivían prácticamente comiendo muy poquito, con grandes ascesis, grandes ayunos, retirados en cueva, la gente iba a pedirles consejo. Pero esto se convirtió en una corriente espiritual que no os podéis imaginar. Fijaos que en Egipto, en el siglo IV, hubo más de 100.000 monjes y 200.000 monjas que se retiraban a la soledad. La ciudad de Alejandría tenía 250.000 habitantes. Fijaos lo que significa esto, Es decir, que entonces se empezó a crear una idea que no era correcta, Que es lo que por eso quiero esa introducción. Una idea que no era correcta, por la cual esta vocación monástica, el que se retira, me salgo del lío del trabajo, del lío de la ciudad, el que me retiro, esa forma es la vocación cristiana por excelencia, considerando las demás menos radicales. ¿Vale? Y se les empieza a llamar los santos. Los demás no lo son. Es una vocación menos radical. ¿Veis un poquito la idea que se empieza a forjar? Y esto empieza a durar, se empieza a extender. De hecho, por ejemplo, decía uno de esos monjes, Juan Casino, ¿quiénes pensáis que serán más bienaventurados? ¿Aquellos que no teniendo fuerzas para seguir la perfección evangélica todavía tienen riquezas? ¿O aquellos que siguiendo la gracia evangélica y llevando cada día la cruz de Cristo, nada han que conservar de sus posesiones? ¿Veis? ¿Quién va a ser más bienaventurado? Y al final eran aquellos que habían renunciado absolutamente a todo, ¿no? Esto empieza a calar en la vida del pueblo de Dios. El existir ordinario, el trabajo, los hijos, la casa, estar en el mundo. En esta vida ordinaria, en la vida social y política, los avatares normales de la jornada diaria no son del todo compatibles con la aspiración a una vida plena cristiana y a la santidad. Eso es lo que empieza a forjarse, ¿vale? ¿Cuándo empieza a cuajar esto? En la Edad Media. Hasta ahora los monjes, ¿qué define un monje? La estabilidad, estaba todavía en un monasterio. Se aislaba, buscar a Dios, la vida de Dios, y estaba en un monasterio. El principio de la estabilidad. Nacen las órdenes mendicantes, los dominicos y los franciscanos, que ya no tienen estabilidad, están fuera, predican, piden limosna, son itinerantes. Es que empieza a configurar la vida de consagración. Ya no es tanto el monacato como los 3 consejos evangélicos. ¿Qué son? Los 3 consejos famosos, ¿qué son? La pobreza, la obediencia y la castidad. ¿Vale? Esos son los 3 votos. Eso es lo que ya va a definir a la vida religiosa. Y que van a configurar un estado de vida. Igual que está el estilo de vida del casado, está el estilo de vida del que se ha consagrado con los 3 votos. Es un ideal solo para algunos pocos, aquellos que se supone que aspiran más a la santidad. Y este estado, solo para unos pocos, va a facilitar, a través de los 3 votos, va a facilitar un mayor amor a Dios, una mayor comunión con Dios. ¿Y cómo se empieza a llamar a ese estado? ¿Cómo se empieza a llamar? ¿Quién lo sabe? ¿Estado de? Tú ya eres profesora de religión, tú lo sabes todo. Pero el estado de perfección.
Se le llama estado de perfección. ¿Por qué? Porque es un estado que facilita, aparentemente, según la mentalidad, facilita una mayor amor a Dios, un mayor servicio a Dios, una mayor comunión con Dios. Lo demás no es que sea contrario a la caridad, casarse, trabajar, tener posesiones. Eso no es pecado, eso ni mucho menos es contrario a la facilidad, pero pueden dificultar, son como obstáculos, estamos hablando de la mentalidad de la época, son obstáculos para el olvido de mí mismo y el don de mí y el don a Dios y a los demás, ¿de acuerdo? ¿Se comprende? Por eso elegimos renunciar a estas realidades, las posesiones materiales, pueden ser una distracción, puede ser un obstáculo, pues hago el voto de pobreza. Y así ya nada me distrae del servicio a los demás, ¿vale? En aquella época se decía que el matrimonio era el remedio contra la concupiscencia. Como estar así, al final me puede producir a lo mejor más tentaciones, hago el voto de castidad, me alejo y de esa manera nada me distrae de los bienes espirituales. En definitiva es, cuanto menos apegado a lo material, recordad siempre, los pecados de la gula y la lujuria me acercan tanto a los deseos sensibles que me alejan de los espirituales. Por tanto, renuncio a esto para poder centrarme en la contemplación, en el estudio, en la teología, en el amor a Dios y servicio al prójimo. ¿Se comprende un poquito el tema, no? Entonces, en esta época se dice, la santidad de modo formal o esencial ciertamente es la voluntad de Dios con el precepto de la caridad, amar a Dios y al prójimo. Eso es formalmente y esencialmente, pero de modo secundario e instrumental es la profesión de los consejos evangélicos. ¿De acuerdo? Ese estado de vida que se llama de perfección, que me aleja de las ocupaciones seculares. En suma, aunque se siga afirmando que la santidad es esencialmente la caridad, de modo secundario, instrumental, es el que hace los consejos evangélicos. En suma, es el prejuicio de que la vida en el mundo, las actividades seculares, son un obstáculo para la santidad. Que también lo decís vosotros, En el fondo, yo he escuchado muchas veces, claro, es que los curas, claro, como no te lo tienen mucho más fácil, porque tienes más tiempo para rezar, obviamente no sé cuánto, estás siempre con Dios. Yo eso lo he escuchado gente joven, no hace unos meses en un coche con 4. No, me decía, es imposible que yo sea santa, porque yo me decía, tengo tanto trabajo que solo estoy pensando en mi negocio, en la venta, en los proveedores, en todo. Usted está pensando siempre en Dios y en los demás. Con la conclusión, yo jamás seré santa. Esto me lo decía una chica hace poco de 34 años. ¿Qué le responderíais? ¿Qué responderíais? Porque está equivocada. Porque santo podemos ser cualquier... Pero ya está quedado pensando en responder a este mail, en el negocio y tal. Y otra persona está pensando en rezar por los demás y demás. Ofrecer ese trabajo y... ¿Qué pensamientos son más santos? Pero ella dice que no tiene tiempo de pensar en Dios. Es muy poco. Está tan concentrada en tal. Que lo ofrezca. Que busque el tiempo. Esa es la equivocación, Menchu. Ahí está la clave. Lo vamos a ver después. No es que te busque tiempo. No, es que como no tienes más remedio que estar tan metida en los negocios, luego tienes que buscar un tiempo para Dios. Que sí, que hay que hacerlo, pero tengo que hacer oración para que luego me ayude a ir la presencia de Dios, ¿vale? No, pero es que estar metido en tu negocio, negociando bien, con corazón recto, eso es santidad. Esa es la clave. Pero eso no se ha entendido en siglos. ¿Me estoy explicando o no? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa ahora? No, padre, mire, yo me santifico los lunes cuando voy a misa de 7 de la mañana. Y martes y miércoles. Los domingos no, pero con mis hijos no me entero de la misa para nada. Es un follón de críos. Y yo, cuando voy a mi misa a las 7 y hago mi rato de oración en la capilla, esa horita para mí es una gloria donde yo me santifico. Cuando llego a casa, todo se viene a la porra, porque es cuando ya pierdo toda la santidad. Discuto con los hijos, en los pañales. Eso es mala espiritualidad. Eso es mala espiritualidad. ¿Queda claro esto? ¿Por qué? Porque en tu casa, con los pañales, con la caca de los pañales,
No es que te hagas santo, es que Cristo está en el matrimonio. Cristo está en la carne de los esposos. Igual que Cristo está en el sagrario, está en la carne de los esposos, no están juntos. De tal manera que es santificador. ¿Se comprende esto? Ah, pero esto se ha dado siglos a entender. ¿Veis? Entonces nos hemos quedado en este momento en que, ¿veis? Se configura una idea de la santidad ligada a los que han quitado obstáculos, lo que aparentemente se pensaba que eran obstáculos, y hago el voto de castidad, de celibato y de pobreza, y así tengo como más facilidad para ser más santo. ¿Vale? Más o menos se va comprendiendo. Ojo, claro que es difícil vivir la santidad en medio del mundo con todo el follón. Por eso es un grado de santidad más heroico, ¿eh? Está clarísimo, ¿vale? Pero no pense que es fácil también la vida de un monje o la vida de un consagrado. No, todo tiene sus dificultades, ¿de acuerdo? Dios llama a cada uno a un estado de vida, pero la santidad no va por ahí. Bueno, entonces, seguimos. Esto hizo un gran daño. Configuró una vida cristiana muy pobre. ¿Por qué? Porque al final se creó como dos niveles de vida espiritual. Una vida para una élite, los que hacen los votos, los 3 votos, y el resto del pueblo de Dios, que tenía que limitarse no a lo aconsejado, sino a lo obligado, que son los 10 mandamientos. ¿Vale? El pueblo de Dios tiene que limitarse a cumplir los 10 mandamientos. Y solamente una élite va a hacer lo que no es obligado, lo que es aconsejado, los 3 votos. Con lo cual se hace una vida espiritual de 2 pisos. Una élite y luego el resto del pueblo de Dios, que lo que hace es cumplir los mandamientos. Y además ahí se pone una especie como de vida cristiana legalista. Todo consiste en obedecer los mandamientos, para poder salvarme. Por eso empieza a haber incluso épocas como la época jansenista, en que hay un gran escrúpulo. No, tú para ser santo tienes que cumplir los mandamientos a la perfección. Y si no haces a la perfección, vives en pecado mortal, entonces te vas a condenar. ¿Ves un poquito? Eso al final produce una ansiedad tremenda. Entonces es una forma de vivir. El pueblo de Dios, unos cuantos viven los consejos, aspiran a la santidad, a la perfección, y otros viven como machacaditos, pensando en lo que es pecado, lo que no es pecado, los mandamientos. Ojo, que cada vez cumplir los mandamientos, eso todos, no sé si me explico, eso todos, ¿vale? Pero si me reduzco ahí, al final se empieza a empobrecer la vida cristiana. Por ejemplo, cuando llega Lutero, cuando sembró en un tierra, estaba la tierra preparada para que el mensaje de Lutero prendiese. ¿Por qué? Porque sí, aparentemente había en el siglo XVI una vida cristiana, parece que boyante, grandes liturgias, coro gregoriano, se montan las cofradías, se montan pues un montón de los Via Crucis, es decir, se empiezan a multiplicar las prácticas externas de piedad, pero muy poca vida interior. Muy poca vida interior. La fe no es algo personal. Yo acepto a Jesucristo como Salvador. Yo empiezo a vivir la vida del Espíritu y el amor a Dios. Las cosas se hacen más bien por miedo a la condenación, más bien que por amor a Dios. Pues se multiplican las llamadas indulgencias. Si hago una peregrinación, consigo tantas indulgencias para ir al cielo. Si yo pago tantas misas, consigo indulgencias para. Esto es una práctica externa. Y la vida del pueblo se empieza a empobrecer. La vida de los curas era tremenda. No tenían formación, no había teología, no había seminarios. Una élite podía ir a las universidades, Salamanca, París. El resto se cogía a un hombre más o menos bueno, que supiese la materia de forma de los sacramentos, una misa en latín y poco más. La mayoría vivían amancebados, vivían con problemas de alcohol. Y muchos curas solo comulgaban, esto alucinar, como el pueblo de Dios el Jueves Santo. Nada más. La mayor parte del pueblo de Dios comulgaba una vez al año. Jueves Santo. No lo perdáis. O sea, pensad lo que significaba esto, El empobrecimiento enorme de la vida espiritual. Surgió en esta época 2 grandes santos que empiezan a hablar de la santidad para todos. San Francisco de Sales, que empieza a hablar en su libro Introducción a la vida devota, todos tienen que vivir la caridad. Están llamados todos los cristianos a vivir la santidad, la caridad, cada uno según su estado y su calidad. La devoción debe ser practicada. La devoción es como la caridad, esa caridad rápida,
Debe ser practicada por todo, por el caballero y el artesano, por el criado y el príncipe, por la viuda y la soltera, la doncella y la casada. Empieza a proclamar esto, ¿vale? Y junto con él, San Alfonso María de Ligorio, dice él, en su libro Práctica del Amor a Jesucristo, Dios quiere que todos seamos santos, cada uno según su estado, religioso como religioso, el seglar como seglar, sacerdote como sacerdote, el casado como casado, el mercader como mercader, el soldado como soldado, y así en todos los estados. Empiezan a surgir santos que empiezan a hablar, pero esto no arraiga en todo el común del pueblo cristiano. No será, como decía, escribió un día un artículo el Papa Pablo VI, el cardenal Luciani, poco antes de ser elegido Papa, y escribió diciendo que, por ejemplo, santos como San Francisco de Sales hablaba de la espiritualidad de los laicos, pero solamente hasta que no llegó San José María Escrivá, en el año 1928, se habló de una auténtica espiritualidad laical como llamada a la santidad. En 1928, además fue aquí, en estaciones espirituales, muy cerquita de Cuatro Caminos, y cuando estaban tocando las campanas de la iglesia de Los Ángeles, él tuvo una visión de hombres de todas condiciones sociales, todos viviendo la santidad en medio de las ocupaciones ordinarias. Fue el primero que con una fuerza enorme empezó a hablar de ser santos en medio del mundo. Es decir, pero de un modo más como muy material, como decía el cardenal Luciani, ¿no? El futuro Pablo VI, ¿no? Es decir, el trabajo material en sí mismo considerado es la materia de santidad. Es hacerse santos a través del trabajo ordinario. Se empieza a preparar el terreno y llega el Concilio Vaticano II, ¿vale? Digo, porque ya al final de la charla es esta. Solamente fue en el Concilio Vaticano II, año 1965, cuando se proclama de modo solemne en la Iglesia, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, la llamada universal a la santidad. ¿De acuerdo? Se proclamó de modo solemne. Todos los cristianos, sea cual fuere su estado, estamos llamados a la santidad, que no consiste en los votos, sino en vivir la caridad, de modo pleno. ¿De acuerdo? Pero esto ha sido hace 70 años, hace nada. Fijaos, os cuento una anécdota para que veáis cómo estaba el ambiente. Esto me tocó a mí estudiarlo en mi tesis doctoral, me tocó leer muchas actas conciliares de cómo los padres discutían, y hubo una anécdota que me sorprendió, una cosa muy divertida, ¿no? Cuando un padre conciliar le decía, momento, mira lo que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para ser santo. Y dijo el Señor, ¿qué lees en el Evangelio? Pues vivir la caridad, amar al prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y dijo un padre conciliar, ¡esa es el camino! Hay que proponer una vida más centrada en la caridad, en la fe y en la esperanza, y no tanto en los mandamientos, ¿vale? ¿Hay que cumplir los mandamientos? Sí, pero hay que llegar a la plenitud de las bienaventuranzas, de la caridad, eso decía un padre conciliar, ¿no? Y pues, citó este pasaje, y llegó uno de los grandes cardenales de Roma, y dijo, alto, si Jesús no hubiese estado presionado por los fariseos, jamás habría dicho eso. Jamás habría dicho la caridad. El camino es otro, y dijo este cardenal, el camino del joven rico. Cuando le dijo al joven rico qué toca hacer para la vida eterna, lo primero que dijo el Señor, primero, cumple los mandamientos, y después los consejos evangélicos. Anda, vete y vende lo que tienes, y así serás perfecto. ¿Veis? ¿Veis la mentalidad que había? ¿Os dais cuenta? Bueno, pues llega el concilio, terminamos con esto, y fue tremendo, Ya está, tengo preparado, La acción católica ha surgido, el movimiento litúrgico, empieza a suscitar el Espíritu Santo los movimientos laicales, por primera vez, recordad que el Concilio Vaticano II, el siglo XX ha sido el gran siglo de los laicos, de todo surgir. Mira, lo que estamos aquí, fijaos, estamos aquí, sois vosotros, aquí no hay ni mucho menos una mayoría aquí de consagrados, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues llega el Concilio Vaticano II, ya terminamos con esto como introducción, Capítulo 5 de la gran Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, la Iglesia es luz de las gentes. Y ahí dice en el capítulo 5 tres afirmaciones preciosas. Primera, se proclamó, dice, todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados a vivir la plenitud de la vida cristiana en la perfección de la caridad. Atentos, Esto es, todos universalmente estamos
llamados a ser santos a través de la caridad. La caridad es la virtud por la cual Cristo entra en el amor humano. Cristo habita en mi vida. Y a través de la caridad, Cristo habita en la carne de los esposos. Cristo habita en la carne de la vida ordinaria, del trabajo, del juego, de las fiestas, del baile hecho con amor, por caridad, del descanso, de todas las realidades. Cristo habita, igual que se ha encarnado en la carne y se unió en la carne de Belén. Y abrazó la carne, abrazó Belén. Y el Señor vivió en medio del mundo. No hay que espiritualizarse, no hay que abandonar la carne, porque el Cristo se hizo carne, y la virtud de la caridad hace que Cristo habite en lo humano, y estamos unidos a Cristo en el trabajo, en el descanso, viendo una serie o dando un paseo, cuando todo lo hacemos movidos por este amor a Cristo. Y si Cristo me manda a descansar, por amor descansaré. Si me manda a trabajar, por amor a Cristo trabajaré. Si Cristo, unido a Cristo, me pide tomarme con una cerveza con los amigos, por amor lo haré y me santificaré ahí. Y el Señor me pide que, ¿veis, no? Eso es la caridad. Segunda afirmación, ya terminamos. Esta santidad de los cristianos es una y la misma para todos. No hay ninguna condición por la cual alguno haya santidad mayor que otras. En todos los géneros de vida y ocupaciones, todos cultivan la misma santidad, la misma vida de Cristo, la caridad, el amor mutuo con Cristo, el soltero como el casado, la viuda como el monje, el papa como el sacerdote. ¿De acuerdo? Todos vivimos la misma vida. Es una vida de amor mutuo con Cristo, transformador. Y todos estamos llamados a ser transformados. ¿Quién es más santo? No depende de la ocupación o del estado de vida. No depende de lo que hago. No depende de que uno esté con 1000 misiones y uno teja un tapetito en su casa. No depende de eso. Depende del grado en que tú te unes a Cristo, cómo amas y te dejas transformar por el Espíritu Santo. Y a lo mejor una que hace un tapetito se ha llegado a transformar por docilidad del Espíritu Santo en otro Cristo, y es otro Cristo, Y a lo mejor uno que tiene 1000 misiones aún no lo es. Y por último, esa única santidad debe perseguir a cada cristiano según su propio don, cada uno según sus dones y tareas. Debe avanzar por el camino de la fe viva, que suscita esperanza y se traduce en obras de amor, cada uno según su propio don. Pues bendito sea el Espíritu Santo, que ha querido que este siglo sea el siglo de la llamada universal de todo cristiano a la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. C'est fini. Gloria a Dios. Tenemos que dar un aviso importante.